muy rápido la de hoy. Vamos a ver los órdenes griegos. Ustedes ya los habían dibujado, entonces más o menos ya saben de qué se trata. Son muy fáciles. Normalmente se considera que hay tres órdenes, que son el orden dórico, el jónico y el corintio, que ustedes ya dibujaron. Se habla de otro que se llama el toscano, era de los etruscos, pero no lo puse aquí porque no los quería rebutar. Qué caray, está sonando esto. Denme un segundo. Ok, ya. Y hay un orden que se llama el orden compuesto, que es la combinación de... Liz, ¿Qué pasó? ¿nos va a mandar la presentación? Sí, todo esto se los va a mandar. De hecho, se los mando hoy. Ok. Muchas gracias. Entonces, la diferencia entre los órdenes es la forma en la que están configurados sus partes. Como ustedes lo vieron, ya que lo dibujaron, espero que lo hayan analizado, normalmente los órdenes están compuestos por 4 partes. La primera, que es la plataforma. La segunda, obviamente, la columnata o perístilo, el entablamento y la cubierta. Todos los órdenes tienen estas 4 partes. Entonces, cada una de esas partes se va a conformar de diferente forma en los diferentes órdenes. Por ejemplo, en el dórico, las partes de la plataforma están compuestas por 2 partes. El estereobato, que son estos 2 escalones, que son los escalones de abajito, y el estilobato, que solamente es uno, que es el que se conforma en la parte de arriba. Entonces, bien fácil. El dórico tiene una plataforma compuesta por estas 3 partes. Siempre, 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 siempre lo van a ver así. En la columna, ya habíamos visto que las columnas se forman por el fuste. ¿Qué es el fuste? A ver. Lo silenciaron los micrófonos, ¿verdad? Dórico con acanaladuras. No, bueno, sí. El Ahí fuste dice. es la parte larga de la columna, la parte cilíndrica, pues. Y se compone la columna por ese fuste, que es la parte larga, y el capitel, que es la parte que compone esa como corona que se hace en la parte de arriba. Entonces es bien importante, otra vez, las columnas se componen por 2 partes. El fuste, la parte larga, y el capitel, la parte que la corona. Y en el orden dórico, cuando ustedes ven cualquier templo, la forma más fácil de identificar qué tipo de orden es a partir de su capitel. Esto es lo que va a dar nombre a los órdenes. En este caso, el capitel del orden dórico está compuesto por 3 partes. El collarino, que es esta pequeña parte que divide el fuste de la parte del capitel. Es como una extensión del fuste. Y luego el equino, que es esto, y el ábaco, el que va a cargar la arquitrabe. Entonces, a partir de estas 3 partes es como se conforma el capitel dórico. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y luego viene el entablamento, que se forma por 2 partes. La arquitrabe, que es esta parte, ya lo habíamos visto, cuando ustedes conforman una estructura, tipo, otra vez los dólmenes, que se repiten en toda la vida. Ya ven que teníamos 2 columnas que sostenían la arquitrabe. Entonces, esa arquitrabe es la que va a cargar todo el peso del techo, que el techo vendría siendo todo esto en realidad. Y esa arquitrabe en los templos griegos, perdón, en el orden dórico, es lisa. No tiene nada de decoración ni mayor complejidad. Y después viene una parte que se llama friso. El friso está compuesta por estas 2 como partecitas que se llaman triglifos y las métopas. Las métopas normalmente aquí les hacían como relieves y esculturitas. Y por último viene la cornisa, la parte de la cubierta que está compuesta por la cornisa y el frontón. Y algunas tenían gárgolas.
Esto de las gárgolas se va a retomar, por ejemplo, en la arquitectura gótica, pero pues ahí eran unas gárgolas increíbles, ¿no? ¿Se han visto Notre Dame? Bueno, si no me contestan, no importa. En Notre Dame las gárgolas están, pues ya es pues están muy bien elaboradas, ¿no? Habla de un desarrollo mayor, pero pues aquí eran pequeñas gargolitas que servían para que cayera el agua, ¿no? O sea, para que el agua, en vez de dañar toda esta parte del templo, simplemente se alejara y cayera de una forma directa. Entonces, bueno, el orden dórico se considera como el orden más simple y el más arcaico. Normalmente se le considera como si fuera el orden asociado al hombre, porque es como muy robusto, muy pesado, y es el orden más antiguo. Okay. Entonces nos vamos al orden jónico y vamos otra vez a ver sus partes. Vamos a ver otra vez que se forman todos los órdenes a partir de estas 4 partes. Otra vez, la plataforma o crepis, la columna perístilo, el entablamento y la cubierta. ¿Cuál es la diferencia central entre el orden dórico y el jónico? Pues bien fácil. Comparten esta característica. Ambos tienen la plataforma compuesta por el estereobato y el estilobato, igual que el orden dórico. Esto se mantiene igual. En el orden dórico no existía la basa. Este es un elemento nuevo que aparece hasta el orden jónico. La basa va a ser esta parte central entre el estilobato y la columna. ¿Para qué servía? Pues para que no se dañara la columna. Es como una protección entre el suelo y el desarrollo del fuste. Entonces estaba compuesta por estas 2 partes que tienen como forma de dona, que se llaman el toro, y la parte intermedia esta que se llama escocia. Entonces, cuando ustedes vean en un templo una basa, se van a dar cuenta que ya no se trata de un orden dórico, sino que ya evolucionó hacia un orden jónico. Y bueno, vemos la parte del fuste, que es muy parecida a la del orden dórico. La diferencia entre el fuste del orden dórico con la del orden corintio es la forma en que van a estar las estrías. Ahorita les pongo una imagen para que vean la diferencia. Y como les digo, el capitel es como la parte más importante de los órdenes, porque a partir de ella se van a identificar. Entonces, aquí el capitel sí es bien diferente al del orden dórico. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer este tipo de elementos que se llaman las volutas, que las volutas son esto. Y esta parte que vemos aquí, que en el orden dórico es el equino, si ven aquí el equino no tiene ningún tipo de decoración, pero aquí el equino, que es esta parte, empieza a tener estas decoraciones que se llaman ovas. Ay, aquí no dice, pero bueno, se llaman ovas, y le empiezan a decorar a partir de estos elementos que se llaman volutas. Y el ábaco es muy chiquito en comparación al ábaco que estaba muy grande en el orden dórico. Entonces, aquí vemos un pequeño ábaco. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de capitel con las volutas, se refiere al orden jónico. La arquitrabe, ¿cuál es la diferencia con el orden dórico? Las platabandas se llaman. La arquitrabe está compuesta por 3 partecitas que se llaman platabandas, que son como estas franjas que al final cargan otra vez toda la estructura. La diferencia con el orden dórico, vean la configuración de estas 3 partes. El orden dórico es liso, no tiene nada más que esa gran piedra que cargaba. Y aquí se divide en esas 3 partecitas que se llamaban platabandas. El friso. La diferencia con el jónico es que el friso
en el orden jónico es liso, y en el orden dórico aparecen estos triglifos y estas métopas, y en el orden jónico ya no, es liso totalmente. Y la cubierta se compone de las mismas partes, la cornisa, el frontón y la crótera, o también que es como una pequeña gárgola. Entonces, vemos que hay pequeñas diferencias entre unas y otras. Este orden jónico se le considera como hacia lo femenino. Teníamos que el orden dórico era pesado y grueso, y el orden jónico empieza a ser esbelto. Incluso los templos con este orden jónico son más altos. Las columnas son más altas, entonces los templos tienen mayor altura. Y bueno, vamos a ver el orden corintio, que este orden corintio es la evolución del orden jónico y tienen muchísimo parecido en toda su conformación. Entonces, tenemos otra vez las 4 partes: plataforma, columnata, el entablamento y la cubierta. La plataforma o el crepis, si se dan cuenta, en los 3 órdenes conservó la misma forma. Los 2 estereobatos, que son los primeros 2 escalones, el tercer escalón, donde se va a situar las columnas, el estilobato, en los 3 órdenes fue igual. En el dórico, en el jónico y en el corintio se mantuvo igualito. Y luego aquí, en la columnata, esta parte de la base es igual al orden jónico. Tiene otra vez los 2 toros y unidos a través de la escocia. Nada más aparece en el orden jónico. En el orden dórico, recuerden que no estaba. En el orden dórico la columna estaba directamente sobre el estilobato. ¿Okay? Y luego nos vamos a la parte del fuste. El fuste es igual al del jónico. ¿Okay? Y otra vez el capitel es la parte que diferencia como a primera vista, vaya, de los demás órdenes. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Recuerdan otra vez, en el orden dórico era como muy simple, en el jónico aparecían estas volutas, y aquí en el corintio su característica principal son las hojas de acanto. Y tenemos los caulículos, que son como unas pequeñas volutas que se ponen en la parte de arriba, pero son muy chiquitas. Aquí entonces la gran diferencia con los otros órdenes son las hojas de acanto. Y aquí tenemos el ábaco, que se dividía como en más partecitas. Entonces vemos la diferencia. Aquí tenemos las volutas, el equino está más decorado, y aquí el equino está hecho a partir de las hojas de acanto. Entonces, tenemos estas partes. El arquitrabe es igual a la del orden jónico, otra vez compuesta por estas 3 platabandas, que si lo vemos es igual al del orden jónico, entonces se conserva igual. El friso también se mantiene liso como en el orden jónico, y la cornisa la cubierta también está formada por una cornisa y un frontón, y aquí, se le llama acrótera. Entonces, en el orden dórico era la gárgola, y en el orden jónico y en el corintio es la acrótera. Entonces, vemos que a partir de estos diferentes elementos, ustedes pueden identificar qué tipo de orden tienen los templos. Entonces, cuando vean que tiene basa y capiteles más elaborados, pues ya sabes que es de un tipo de templo más nuevo. El orden dórico es el más antiguo y el orden corintio es el más reciente, por así decirlo. Entonces, eso en cuanto a los órdenes. Orden dórico, jónico y corintio. Ok, dejen quito esto. A ver, prendan su sonido y me dicen, ¿se entendió? Sí, Miss. Sí, es diferente si usted lo explica.
Emi, que sí. Ok, va. Buenísimo, ya. Sigamos con la segunda parte. Ok, la configuración del templo griego. Todos los templos conservan como una misma configuración o forma. Entonces ya la habíamos visto más o menos con su antecesor, el megarón, en Micenas y en los minoicos. Entonces tenemos la configuración básica. Tenemos toda esta serie de columnas, ya habíamos usado esa palabra para designar cuando una serie de columnas están al perímetro de un templo, se llama perístilo. Okay, otra vez, peri de perímetro y estilo de columna. Entonces es las columnas en el perímetro. Entonces, así se llaman esta serie de columnas que se encuentran, el perístilo. Y luego tenemos, cuando tú entras, vienen por aquí. ¿Cómo? Creo que se está trabando un poquito. O no sé si Sí, soy el yo. audio se te traba. A ver, nos esperamos. y a mí también. Nos esperamos un segundo en lo que le toma a mi café. Se está trabando. ¿Se trabó? ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ok, perfecto. Entonces, digamos que ustedes vienen de aquí, este es el acceso. Lo que ustedes los va a recibir es el pronaos, que es esta pequeña cámara inicial. Después entran a la cela. Ya les había dicho, normalmente aquí había una escultura del dios al que estaba dedicado el templo. Y en la parte de atrás, esta es la parte trasera, si se dan cuenta aquí no hay comunicación, no hay ninguna puerta entre el opistodomus y la cela. Entonces significa que por acá se entra. Y en esta parte se dedicaban a guardar objetos dedicados al dios. Entonces esta parte de atrás se llama opistodomo. Entonces, en conclusión, la configuración es toda la parte del perímetro, el perístilo, que son toda esta serie de columnas. Esta primera parte, el pronaos, la parte central o la parte más importante, la cela o el naos, y la parte de atrás donde se guardaban las cosas, el opistodomo. Entonces, esa es como la estructura básica. Aquí vemos una perspectiva. Aquí, por ejemplo, te ponen los esterobatos, los dos primeros escalones, el estilobato, donde se sentaban las columnas, luego tú aquí entrabas y esta parte era el pronaos, aquí lo ponen. Después esta parte, la más importante es el naos y la parte de atrás el opistodomos. ¿Okay? Más o menos aquí vemos un corte constructivo de cómo funcionaba la estructura. Toda la estructura era a dos aguas. Sí vemos actualmente, cuando vayan a Grecia, que sean muy poderosos, van a ver que se conserva nada más la parte pétrea. Toda esta parte del techo a dos aguas no se conserva porque estaba hecha a base de materiales, por ejemplo, de madera, y estos seguramente eran cerámicos. Entonces, no se conservaron. Y cuando ustedes vayan, pues toda esta parte del techo, pues no está. Entonces, aquí vemos cómo el techo a dos aguas se posaba con todo, más bien la carga. Vamos a hacer un diagramita rápido de carga. Venía la carga así, ¿no? Bajaba y llegaba a esta parte que era el entablamento, que ya vimos todas sus partes. El arquitrabe, las métopas y los frisos, y llegaba aquí la carga y descargaba en la columna. Entonces era como el sistema más básico. Ok, la clasificación del templo griego según su planta. Ustedes van a ver una serie de templos griegos, aparte del Partenón. Hay muchísimos. Y según la configuración de su planta, es cómo se le va a designar. Entonces,
La primera que ya habíamos visto es el tolos. El tolos ya lo había dicho. Cuando ustedes ven la palabra tolos, significa que tiene forma circular. Entonces, hay tolos funerarios, como ya lo vimos en los micénicos y los minoicos. Hay tolos, como lo vimos en la presentación pasada, donde desarrollaban cuestiones políticas, y hay tolos que sirven como templos. Entonces, cuando vemos esta configuración de tolos, significa que tiene una forma circular. Y luego tenemos inantis. Esta configuración inantis significa que hay dos columnas que te reciben. Y si se dan cuenta, o sea, viene el muro del templo y termina hasta donde están las columnas. Entonces, cuando ven esta configuración, se llama inantis. Indopio antis es lo mismo, o sea, tenemos los muros se van hasta la parte donde están las columnas, y aquí no solamente están en la parte donde tú entras, sino también están en el opistodomos, o en la parte de atrás. Entonces tenemos que tiene dos antis. Y luego tenemos aquí, esto es bien importante que lo vean. Cuando está en antis, significa que el muro está como a la misma distancia de las columnas. ¿Sale? Indopio antis, columnas adelante y columnas atrás. El prostilo. Si se dan cuenta, aquí los muros se quedaron un poco atrás de las columnas. Hay una separación entre columnas y donde empieza el pronaos. Aquí está el pronaos. Y aquí está la naos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean esta configuración, se llama prostilo, que los muros se quedaron atrás y solamente lo que se va a ver son las columnas. Prostilo. Y el anfiprostilo, que no es otra cosa. Otra vez tenemos la serie de columnas al frente, la serie de columnas atrás. Aquí entras, este es el pronaos, y aquí está el naos. Y aquí esta parte vendría siendo el opistodomos, como ya lo vimos. Entonces, cuando tú encuentras que tienes columnas adelante, columnas atrás, se llama un templo anfipróstilo. Y luego ya esto es como las formas más básicas, pero empiezan a ver estos templos ya más desarrollados. Vamos a ver el períptero. El períptero es como el más común, creo yo, que tiene sus columnas que, bueno, cubren el perímetro de la planta, y solamente es una serie de columnas, ¿sale? Entonces ya entras por aquí. ¿Cuál es la diferencia con el díptero? Aquí, si se fijan, solo es una serie de columnas, como una línea. Pero aquí está una serie de columnas al perímetro y adentro hay otra. Entonces, hay dos series de columnas que anteceden para poder entrar al pronaos y después al naos. Entonces, así se llama cuando hay dos series de columnas. Una serie períptero, dos series díptero. Y hay unas que se llaman pseudoperíptero, que es como de períptero, pero si se dan cuenta, aquí hay una separación entre el muro y la columna, hay un pasillo. En el pseudoperíptero no existe esa separación. La columna está pegada al muro. Cuando una columna Cuando una columna está pegada al muro, se llama que está adosada. Adosada es igual a pegada. Entonces, si se dan cuenta, el pseudoperíptero es solo una línea de columnas, pero en vez de tener ese pasillo entre columnas y muro, están pegaditas. Y el pseudodíptero es como pero
otra vez, se encuentran esas dos columnatas, como en el díptero, dos columnatas, pero no hay una separación entre las primeras columnas y el muro. Están pegadas, están adosadas. Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 7, ya no sé cuántas conté. Ok, estas serie de configuraciones, según su planta, le van a dar el nombre. Tolo, Sinanthis, Indompisthanthis, Prostilo, etc. Cuando ustedes, les voy a poner a hacer un ejercicio de que vayan identificando qué tipo de templo es. Entonces, más o menos así, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí está Inanthis. Si se dan cuenta, o sea, tenemos el muro, este muro, que llega hasta donde están las columnas. Entonces, así lo podemos encontrar. Es el templo a Delfos. Y tenemos estas dos columnas por donde se entra a la pronaos. Entonces, podemos decir que este templo es un templo Inanthis. Luego tenemos, por ejemplo, les puse varios ejemplitos. El anfipróstilo, este es el templo de Atenea Nike. Aquí vemos, tenemos la parte del muro, y tenemos columnas en el acceso, y columnas en la parte de atrás del opistodomos, en la parte de atrás del opistodomos. Entonces, más o menos ven como esa relación que hay entre los diferentes templos y los diferentes tipos de plantas. No todas son iguales. Por ejemplo, aquí lo que les decía del pseudoperíptero, que tenemos esta serie de columnas que no hay un pasillo intermedio entre la columna y el muro, están adosadas. Aquí lo vemos, no hay un pasillo intermedio entre la columna y el muro. Están adosadas, y aquí entras hacia la naos. Vamos el díptero. El díptero, por ejemplo, aquí les decía que es lo único que se ha conservado de este templo a Zeus. Aquí hay una reconstrucción de cómo debió verse. El díptero ya lo vimos, tenemos una serie de columnas en el perímetro y tenemos otra también. Entonces aquí lo vemos, tenemos la primera serie de columnas y la segunda serie de columnas adentro. Aquí lo vemos en la reconstrucción, cómo debió verse esa serie de columnas, la primera y luego la segunda. Entonces, ese tipo de templos que tienen dos series de columnas son los dípteros. El tolos, aquí vemos el oráculo de Delfos, que es esta construcción circular. Esa no hay mayor problema. Y esa fue su clasificación según la configuración de la planta. Y va a haber otra clasificación según el número de columnas. Caray, denme un segundo. Según el número de columnas, se va a llamar, según el número de columnas que se encuentran en la parte frontal, se va a llamar dístilo si tiene 2 columnas, tetrástilo de 4 columnas, hexástilo 6 columnas y octástilo 8 columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un templo dístilo. ¿Por qué? Porque tiene 2 columnas al frente, nada más. 2 columnas dístilo. Aquí tenemos un tetrástilo porque tiene 4 columnas al frente. 1, 2, 3, 4. Aquí un hexástilo porque tiene 6 columnas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, el octástilo porque tiene las 8 columnas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este tipo de clasificación se va a dar a partir de cuántas columnas ustedes van a encontrar en la parte frontal. Entonces, y el monóptero, que nada más lo van a encontrar en los tolos, que es la clasificación circular. Entonces, dístilo 2 columnas, tetrástilo 4 columnas, hexástilo 6 columnas y octástilo 8 columnas. Vamos a ver un ejemplo del Partenón, de cómo
¿cómo le podemos, ay, no sé dónde poner esto? ¿Cómo le podemos llamar? Cuando ustedes vayan a Grecia y quieran impresionar a su novio o novia, entonces ya le van a poder decir cómo se clasifican los templos. Por ejemplo, tenemos el Partenón. Aquí tenemos su planta. Por eso es tan importante poder ver la planta, porque así podemos ver cómo se configura. Entonces, podemos ver que es un templo períptero. Vemos la configuración del períptero era que tenemos solo una serie de columnas al perímetro, tenemos solo una serie de columnas al perímetro, solo una serie de columnas al perímetro. Entonces es períptero. Vemos que es octástilo, porque si contamos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8 columnas al frente. Entonces es un templo períptero octástilo y nos damos cuenta del tipo de capitel que tiene y de su configuración. Entonces decimos que es de orden dórico. Entonces, a partir de esas tres formas, más bien, con esas tres como claves, ustedes pueden identificar cualquier templo. Entonces, aquí vemos otra vez, por su forma, por su orden, por su decoración, decimos que es dórico. Tiene todos los elementos del dórico. El basamento, por los 3 escalones, no tiene una basa, está directamente el fuste pegado al estilo bato. No hay una basa, por tanto, eso es del orden dórico. Su capitel es muy sencillo, por tanto, es del orden dórico. El entablamento está configurado a partir de esta decoración de métopas y frisos, que no se va a encontrar en otro tipo de los órdenes. Y ya la parte del frontón se parece mucho entre los 3 órdenes. Entonces, así podemos clasificar. Les voy a dejar de tarea